Bien, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. Bueno, en esta oportunidad quiero agradecer a Fran Díaz Petrel y también a Miguel Angulo. Ambos son amigos que los conozco hace mucho tiempo y en esta oportunidad queremos inaugurar hoy sábado este especie de que hemos denominado diálogo de experiencias. Y este diálogo de experiencias tiene como objetivo precisamente contar las experiencias de los jóvenes investigadores eh, para que nos sirva, ¿no? Como, digamos, como algún modelo o camino que de repente muchos jóvenes estudiantes de historia y de otras disciplinas de las ciencias sociales o las letras, las ciencias humanas o el periodismo, como el caso también de comunicador social que es eh, Miguel Angulo, eh, pueda servir, ¿no? Para los jóvenes historiadores y de otras ramas también o disciplinas. Entonces, para todos los que nos están viendo por el grupo de Hablemos de Historia por el Facebook, y por favor pedir que lo puedan ir compartiendo, ¿no? Yo también voy a hacer eso en un momento, pero vamos a empezar un poco como los vamos a conocer, simplemente voy a señalar algo breve, ¿no? Eh, por ejemplo, Miguel Angulo es comunicador social por San Marcos, ¿no? Si no me equivoco, Miguel, tú hiciste una tesis sobre conflictos sociales, ¿no? Si no me equivoco, algo así. Claro, una tesis sobre Sí, sí, conflictos sí. sociales, claro. Y después enrumbó al Brasil, ¿no? A estudiar en UNILA, en Foz de Iguazú, a estudiar la maestría en Historia Latinoamericana, ¿no? Y ahora está acá en el Perú haciendo que ya cosas que nos Estudios vas a latinoamericanos. contar. Ahora cosas que nos vas a contar. Tiene varios artículos publicados últimamente, recientemente, sobre el tema también de la independencia y temas también vinculados a la investigación. Y estás ahorita laborando en la Universidad Científica, ¿no? Del Sur. ¿Está bien? Sí, ese es el. Bien. Y Sí, desde sí. el norte del Perú, Fran Díaz Pretel, que es docente de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela de Historia, ha publicado diversos libros vinculados a su especialidad y están vinculados entre la época colonial y también inicios de la República, y diversos artículos también. Y él, precisamente, él es historiador de allá de Trujillo, y hizo su maestría en Sevilla, ¿no? En España, y también, ¿no? Hoy día vamos a conocer un poco más de su experiencia. Más bien agradecer también a Miguel Angulo y a Fran Díaz por estar el día de hoy conmigo. Yo así nomás no me gusta salir en Hablemos, pero hoy día sí, este formato es que yo voy a tener que conversar con ustedes. Comienzo con la primera pregunta, comenzamos contigo, Miguel, y la misma pregunta le transmitimos también a Fran, ¿ok? Una pregunta clásica, pero quiero entender, a ver, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Obviamente, desde Miguel, desde el punto de vista ya de la maestría, ¿no? Y Fran, bueno, desde la licenciatura y la maestría también. ¿Qué es la historia para ustedes? Eh, ¿Y para qué sirve la historia? Y esto, en cierta forma, determinó que estudiaran en la carrera, en el caso la maestría, ¿no? Y en el caso de Fran, la carrera. ¿De qué manera? O sea, primero la pregunta sería, ¿cuál es la concepción de la historia que ustedes tienen? ¿Para qué sirve esta disciplina? ¿Y por qué estudiaron, ¿no? ¿Por qué decidieron meterse a este mundo? Comenzamos contigo, Miguel. Yo, bueno, la primera salvedad que sí, igual siempre intento repetirla, es que o sea, mi formación inicial es en comunicación social y yo hice una maestría en estudios latinoamericanos en donde abordé la historia a través de ello. Entonces, desde ese acercamiento, desde el acercamiento principalmente de mi maestría en estudios latinoamericanos en Brasil, es en donde yo entro a la historia básicamente a través del proyecto de tesis que yo elaboré, que estaba en relación con el proceso de independencia del Perú a través de la prensa, o sea, siempre utilizando el término de la prensa como escenario por mi formación básica de San Marcos. Y me encontré con la historia en la universidad. O sea, este es un viaje raro, pero me encontré con la historia del Perú en Brasil. Los cursos de historia indígena que llevé en Brasil, historia indígena de Perú, de México y también de historia indígena o del indio, do indio, en el caso de Brasil, me llevaron a hacer historia. Para mí, la historia en ese sentido es
vamos a llamarlo, es la realidad que uno, a la cual uno intenta develar. De esta forma lo veo. No, la historia es aquello que ha ocurrido, pero a lo cual tenemos que acercarnos a través de distintos métodos. Los métodos que vamos a usar son justamente las formas en las cuales vamos a lograr encontrar esos sucesos, estos actos y estos personajes que aparecen, ¿no? Para mí ese es el acercamiento desde mi formación, al menos, ¿no? ¿Y para qué serviría la historia desde tu punto de vista, Miguel? Y ahí pasamos a Fran. Uy, eh, básicamente serviría no solo para encontrar los relacionamientos entre los grupos poblacionales a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los periodos, sino para entendernos a nosotros mismos como personas, como grupos sociales, como diversidades, pero a la vez también para encontrar algo más allá. Y este algo también quiero aludirlo a una idea de verdad, a las búsquedas de estos grupos, a la búsqueda de la representación de todos los otros grupos que hacen parte de la sociedad. Me parece que por ahí va, al menos en el sentido en que yo lo estudio. Ok, Miguel. Fran, en tu caso. Sí, Daniel, buenas noches. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio sobre las experiencias de nuestras, no creo que sean largas carreras, ¿no? Sino iniciales carreras en las que nuestros pocos conocimientos, nuestra pequeña trayectoria, seguramente nos permita tener en esta noche alguna comunicación y algún intercambio de ideas, ¿no? Buenas noches, Miguel. También mucho gusto conocerte por ese a vos esperaba, a ver, ahí hay una... medio. Ahora sí. ¿Me escuchas con normalidad? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Solamente Ahora te habías sí. colgado un momento. Ahora sí. Sí. Mis gustos por historia se remontan a mi infancia, en realidad, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención la historia desde niño, ¿no? Podría hablar de esa experiencia de vida, pero básicamente mi vinculación con la historia científica, comienza en la universidad, ¿no? Yo en el colegio ya estaba por decidir si viajaba a Lima o a Trujillo, ¿no? Donde reside mi familia. Entonces, justo en ese año se había abierto la escuela de historia. Entonces, me informé, viajé a Trujillo, me establecí ya y estudié una carrera que en el transcurso del tiempo me ha permitido o sea, definirla como una ciencia, ¿no? Una ciencia humana. Las humanidades que tienen como objetivo el estudio de las sociedades, el estudio de los fenómenos, el estudio de las sociedades complejas. Y creo que definición de la historia científica, ¿no? Con un método científico, con un plan de acciones, con una serie de técnicas de investigación, me han permitido tener una formación de pregrado en la que he podido corroborar esas cuestiones, ¿no? Y además, también, eh, también quería comentar que la utilidad de la historia es diversa, ¿no? O sea, tiene una utilidad teórica. Creo que el libro del profesor Manuel Burga define bien, ¿no? La historia y los historiadores en el Perú es un libro que desde mis primeros ciclos de estudio me llamó mucho la atención por su contenido, ¿no? Creo que la definición de la aplicación de la historia en nuestras realidades está plasmada en buena parte en ese libro. O sea, escribimos para públicos objetivos, escribimos para realidades que podrán tener una serie de afecciones. Escribimos para reconstruir historias mejor construidas, ¿no? Menos fantasiosas, menos artesanales. Creo que el enfoque es ese, ¿no? Y obviamente que también para involucrarnos dentro de esas discusiones de la academia, de esas discusiones teóricas sobre diversas teorías, diversos enfoques, ¿no? Creo que ahí radica la riqueza de una ciencia tan joven, pero tan rica como es nuestra disciplina. Sí, Fran, y claro, si no me equivoco, tú estás señalando que ibas a llegar a Lima, ¿no? Pero te quedaste bueno, esta, y acá vinculando lo que decía Miguel también, eh, y acá voy a Miguel y ahí regreso a lo que estaban señalando con Fran. Pero Miguel, también, pero yo he visto que en tu tesis de licenciatura y la tesis de maestría, en cierta manera, si bien es cierto, tú trabajas
lo que es la parte de la comunicación social o periodismo, pero está vinculado a la historia, ¿no? Porque son movimientos sociales, ¿no? Entonces, me parece que, y eso es lo que yo, bueno, cuando vas a Brasil ya viene la parte ya, y seguro que Fran también cuando llega a Sevilla ya es, o España es otro punto, pero la antropología, ¿no? La antropología también te llega bien fuerte ahí, ¿no? En el caso de Miguel. Eh, pero lo que yo quería, digamos, ahondaba en ese sentido. Lo que pasa es que yo les pregunto a ustedes esto, qué es la historia y para qué sirve, pero otras personas que han estudiado historia, otros no, pero que dicen que la historia no es una ciencia, que la historia no, que cualquiera la pueda hacer. No digo que todos, ya, pero hay personas que lo señalan así, ¿no? Incluso en algunas universidades, no voy a decir en cuál, ya, ya no están no quieren contratar a historiadores para que enseñen cursos de historia en estudios generales, sino están contratando a educadores. O sea, yo no estoy en contra de los educadores, ¿ok? Pero un curso de especialidad de historia, si bien es cierto, es para historia de estudios generales, pero habiendo no grandes, llamemos muchos historiadores, al menos en universidades de Lima, incluso también de provincias, pero ¿no? Llamaba eso de solamente educadores a la Facultad de Educación, y hay cursos de educación que sí ellos lo pueden enseñar, pero me parece ahí un poco, eh, no sé, un problema que estamos viviendo desde el año pasado y este año, y con la pandemia eso se ha acelerado un poco más. Eh, una pregunta que está vinculada a lo que la había señalado es, ¿de qué forma para ambos, de qué forma el contexto que ustedes vivieron desde la infancia hasta, ¿no?, la adolescencia y el ingreso a la universidad determinó que ustedes finalmente llegaran, en el caso de Miguel, a letras y ciencias humanas, y en el caso de Fran a historia, ¿no? O sea, ¿de qué manera? ¿Cuál fue, o sea, por qué, o sea, cuál fue el contexto? Algo les debe haber impactado. Les cuento mi caso solamente en 30 segundos. En mi caso, fueron dos acontecimientos. El primer acontecimiento fue quinto y sexto grado, cuando nos llevaban a los museos. Y a mí me gustaba la historia, me gustaba ir al Museo del Pueblo Libre, nos usaban a las huacas, etc. Y el segundo punto es cuando mi padre murió, y en la tumba de mi padre le dije, ¿no? Porque mi hermano había intentado 3 veces ingresar a San Marcos, por ejemplo, y no lo había podido. Mi padre, antes de morir, le dijo a mi hermano, ya no postules ya, o sea, es de más, o sea, la universidad no es para ti. Postula digamos, a Senati, postula a una carrera técnica, entonces mi hermano se sintió, después ingresó, ¿no? Ingresó el 2000, yo ingresé el 2001, y eso me marcó una cosa muy extraña, que tan difícil es ingresar a San Marcos, y me preparé casi un año y pude ingresar, ¿no? Para mí fueron dos hechos que marcaron un poco mi inclinación por estudiar esta carrera. En el caso de Miguel, ¿cuál sería, Miguel? O el periodismo, pues, mejor dicho, ¿no? O sea, en esta, claro, pero me parece interesante lo que tú dices. Yo siento que, claro, voy a intentar enlazar dos cuestiones, ¿no? La primera es, yo me inicio por las letras gracias a, voy a decirlo así, ¿no? Una ONG, yo estudié en un colegio público en Villa El Salvador, y una ONG daba talleres de prensa escolar, que en muchos colegios en el Perú se dan, ¿no? Y gracias a esta ONG yo conseguí hacer prácticas con 16, 17 años en la ONG, ¿no?, en un área de comunicaciones. Ese fue el detonante de que yo me interesara por estudiar letras, por estudiar en específico comunicaciones. Pero ya en la carrera de comunicación, y eso también es algo que a mí me parece relevante, porque quiero tomar algo que Frank dijo y que tú también creo que Daniel retomaste, yo conocí ya saliendo un poquito del pregrado e incluso en el posgrado, una mayor rigurosidad científica por la investigación gracias a la historia. O sea, yo de verdad le debo mucho a leer la historia, a leer a los que escriben sobre historia, la historia académica, a tener una mayor rigurosidad científica con mi propio método de estudio. Y ahí voy hacia por qué decido hacer una tesis en historia. Y es porque cuando yo estudio comunicaciones en San Marcos, lo que me doy cuenta es, más allá de la ausencia de un método mucho más riguroso científicamente, me doy cuenta de la necesidad de estudiar la historia del propio periodismo peruano.
¿por qué me pongo a pensar en ese instante? Justamente por eso es que nace mi propuesta de enfocarme en el bicentenario, en el proceso de la independencia del Perú, en, ok, ¿qué ocurre con la prensa? O sea, ¿de dónde vengo yo en este proceso? Yo lo estudio en 2009, pero ¿de dónde vengo? Y ahí es mi interés por intentar entrar en el tema histórico y, vamos, voy a descubrir un conjunto de cuestiones que escapan de lo que inicialmente quise, pero que me enriquecen mucho en ese aspecto, ¿no? Para mí son estos dos motivos, ¿no? Principalmente. Ok, Fran, en tu caso. En mi caso, bueno, como había comentado, ¿no? Y me parece muy interesante la experiencia personal, tanto la de usted, Daniel, como la de nuestro amigo Miguel. En mi caso es, bueno, una historia que viene, creo que por una genética, ¿no? Siempre me ha gustado leer, leer mucho desde niño. Me acuerdo que me metía a las bibliotecas del jardín a leer pues los cuentos, ¿no? Luego, en primaria y secundaria leí muchísimas, las bibliotecas de mi casa, las del colegio, las de mis tías, ¿no? Cuando viajaba a las casas de mis tías de diferentes partes del norte. Entonces, finalmente creo que eso me define, ¿no? Para estudiar una carrera que siempre me había gustado, ¿no? Había visto muchos documentales, los de History, ¿no? Muchísimos documentales en History, en Discovery, me gustaba, me llamaba mucho la atención el mundo clásico, el mundo macedónico. Entonces, eh, creo que toda esa experiencia, ¿no? Toda esa carga de enseñanza, aprendizaje, me llevó a una carrera que, como decía hace un momento, ¿no? Acababa de crearse en Trujillo, ¿no? Acababa de crearse la carrera de historia, perdón, en Trujillo, y creo que llegué justo cuando la carrera comenzaba a funcionar. Esa es mi experiencia. ¿Y algún libro para ambos, algún libro que marcara en esos inicios, no necesariamente de historia? Para tu caso, Bueno, Miguel. voy a adelantarme, Frank, pero a mí, mira, tuve un profesor que en segundo ciclo en San Marcos nos hizo leer Edward Carr, que es la historia, y yo creo que ese libro fue un inicio muy, muy importante para mí, al menos, ¿no? Ese y en el campo de comunicación fue Marshall McLuhan, que también aborda algunos temas de medios e historia, pero son esos dos. Fran, en tu caso, En mi ¿recuerdas caso, lo que en mi caso, muchísima literatura, muchísima. No podría definir un libro en concreto, pero, o sea, el estudio de las obras literarias, de los autores, siempre me llevó mucho a conocer no solamente el texto, sino también a los escribidores, ¿no? Hay una obra que es muy, muy significativa, que es La náusea, ¿no? De Jean-Paul Sartre, que es la vida de un historiador haciendo investigación, que creo que termina por definirme, ¿no? O por inclinarme a esta ciencia tan simpática como la historia. Claro, acá justo yo recordando lo que decía también Fran, bueno, yo también, yo en mi caso, no literatura tanto universal, sino la literatura peruana, casi la mayoría, estamos hablando de las novelas de Mario Vargas Llosa, ¿no? O estamos hablando de un mundo ancho y ajeno, Toda la sangre, o sea, fundamentalmente literatura peruana, pero que me impactó estando antes de ingresar a la universidad, incluso, ¿no? Ahí, de repente eso, yo imagino, me sirvió para poder comenzar a redactar un poco, ¿no? Acostumbrarme a la redacción. Y lo que decía también Miguel, algo bien interesante, ¿no? Esto de que le dieron él a leer, que es la historia de Carl, ¿no? En donde precisamente una de las tesis fundamentales es que antes de leer un libro, antes de leer un folleto, un periódico, hay que entender al autor, hay que entender cuál es la ideología o la tendencia y entender en qué contexto le escribe, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y más aún para los historiadores y en general para todos, ¿no? Para tener un mayor conocimiento, porque es una cosa escribir en los años 80, 90, en pleno contexto de violencia política, y otra cosa es escribir hoy día, ¿no? No es totalmente, me parece que diferente. Entrando ya a la vía universitaria de ambos, ¿cómo fueron sus años universitarios? ¿Ustedes formaron parte de algún centro de estudiantes? ¿Tomaron alguna universidad? No sé, hicieron algún, no sé, bueno, no creo que nos censuren a nadie, no creo que todos hemos sido, no, yo también les voy a contar algo mío, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, ¿qué acontecimientos de la vida universitaria recuerdan? Tanto académico como no académico, podemos decir, aunque la militancia política también forma parte de un aprendizaje académico también. O sea, no hay que desligar. Ese es mi punto de vista, no sé. Empezamos con Juan. A ver.
Perdón, Miguel. Eh, Bueno, eh, a ver, yo entré, claro, yo entré a San Marcos en 2009. Yo, o sea, para intentando combinar un poco de vida académica, vida política, yo fui tercio estudiantil en San Marcos, en la Facultad de Letras. Fui comité asesor y en esa misma línea, porque vamos, este tema político es importante en San Marcos. Una de las cuestiones que hicimos importantes, y recuerdo yo, fue el cambio de currícula en mi escuela, ¿no? En la Escuela de Comunicación Social cambiamos la currícula después de como, creo que 12 años a 16 años. Eso al menos políticamente siento que fue importante y académicamente creo que lo principal estuvo en el fomento en comunicación, es todavía muy poco, a producción de investigación en comunicación y encuentro de jóvenes investigadores, que creo que eso fue bastante relevante, al menos desde mi experiencia en este tema inicial en San Marcos, ¿no? ok. Fran, en tu caso. En mi caso, perdón, ¿la pregunta cuál era? Me pegué escuchando a Miguel. Sí, tu vida universitaria, que nos cuentes el aspecto académico, qué más recuerdas, el aspecto político, si has participado de algún tipo de movimiento, no sé, es Sí. ya, o sea, en tus 5 años de la universidad, o algunos un poco más, pero en el caso de los 5, bueno, ¿no? Eh, eh, bueno, por X motivo, ¿no? Algunos porque trabajan y estudian a la vez y etcétera, ¿no? En tu caso, ¿qué acontecimientos recordarías de la vida académica, política, no sé, cultural de la universidad? A diferencia de Miguel, ¿no? Pues que es un homus politicus. Bueno, yo he sido más de tener amigos políticos, no de vincularme directamente en la fogata, no estar cerca. Bueno, básicamente ingresé cuando ya este ciclo de las huelgas universitarias se terminaba, ¿no? Creo en el primer ciclo de la universidad hubo una pequeña huelga, ¿no? Pero fue la última, además, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, había estudiado un año antes que yo y ella sí había perdido, me parece, un semestre, ¿no? Pero ya en mi caso no, ¿no? O sea, completamente dedicado, digamos, a los estudios. Como éramos los miembros de la primera promoción de la Escuela de Historia, tuvimos muchos profesores, ¿no? Antropólogos, arqueólogos y de otras especialidades también, y historiadores contados con los dedos, ¿no? Y bueno, muy vinculado pues a aprender, ¿no? Todo lo que venía, todas las experiencias, siempre tenía esa, o sea, digamos, ese interés prioritario, ¿no? Y bueno, la pregunta que hace Daniel sobre las experiencias extracurriculares ya pues son otra historia, ¿no? Eh, De los viajes de ¿En qué año entras estudio. tú, Fran? ¿En qué año entras a la carrera? En 2007. 2007. Miguel, 2007. 2009 dijiste, ¿no? Miguel, ¿no? 2009, sí, 2009. 2009. Estamos hablando, una pregunta así que sale de ahí para pasar ya a otra pregunta ya de la culminación ya de su carrera. Son años que llaman, en el caso peruano, la despolitización, ¿no? De la vida universitaria, del movimiento estudiantil. ¿Qué opinan de eso? ¿O qué pasó? ¿Qué han visto ustedes que han vivido, ¿no? Desde esos años, tanto Miguel en San Marcos como, ¿no? Como Frank? Contigo, Miguel, si tienes algún comentario. Sí, yo, bueno, en mi caso específico, yo tengo muy presente mis primeros años en San, de hecho, toda mi historia en San Marcos muy ligada a la política estudiantil. El primer año no tanto, y eso es una curiosidad, en mi primer año no me involucré mucho en política, pero a partir del segundo año empecé a participar mucho a raíz de una toma en mi facultad, ¿no? Que vamos, esto es muy clásico, pero empecé a entender cómo funcionaban las dinámicas de la política estudiantil en San Marcos, no solo en mi facultad, sino ya a nivel macro, o sea, a nivel de, vamos, del día de las elecciones, el tema de las negociaciones que hay entre los líderes estudiantiles, las autoridades, los docentes y todo eso, o sea, estas facciones políticas existen. Y sí, es cierto que hay una despolitización de un grupo de estudiantes, pero la, la, el debate político nunca escapa. Y eso solamente para traer como lembranza de varias fotos que existen sobre los años 80 en San Marcos, de profesores de comunicación social dictando clases en aulas con pintas de Sendero Luminoso, pero dictando clases, ¿no? Ahí hay una foto muy, muy, muy conocida que aparece en muchos medios de comunicación del profesor César Lévano,
dando aula de periodismo, justamente en un aula con pintas de Sendero Luminoso. Entonces, creo yo que esa gráfica no era una que iba a estar en el 2009, ni siquiera en los 2000, pero sí reflejaba que el ámbito político y el ámbito académico convivían y siguen conviviendo en San Marcos, ¿no? A mí me parece, yo hace unos años volví a dictar a San Marcos un año entero, el año pasado dicté un año, y yo seguía percibiendo este interés político todavía, pero bueno, en mi época fue de una manera distinta. Fran, en tu caso, como, bueno, creo que ahí recién se crea, ¿no? Pues pero algo, a ver, que recuerdas, o que recuerdes. Creo que, digamos que la carga política en las universidades siempre está presente, siempre ha estado presente, ¿no? En el pasado, y hoy y siempre. Entonces, sí he visto muchas cosas, muchísimas cosas desde las prácticas tradicionales de la política antes de la reforma, con esos consejeros de facultad, luego los consejeros universitarios. Bueno, y unas historias pues que no interesa comentar acá, pero que sí eran parte de amigos míos, compañeros de estudio, que se enfocaban de lleno, y bueno, es parte, creo, digamos, de la efervescencia juvenil, ¿no? O sea, meterse en la política, participar, reclamarse, críticos del sistema, pero ya luego con la reforma universitaria comienzan a notarse unos cambios, ¿no? Que son cambios sumamente positivos y que se pueden ver reflejados hasta el día de hoy. La política, además, ¿no? En Trujillo, ¿no? Como digamos, un centro ideológico muy importante en varios movimientos de diferentes matices políticos en la historia peruana, en el siglo XX pues ha tenido o sea, manifestaciones diversas, muy, muy diversas. Las he visto todas, no todas, obviamente, algunas, ¿no? Y me parece algo simpático, ¿no? Siempre es bueno conversar, escuchar, ¿no? Estar a la expectativa de lo que está ocurriendo en un espacio, cualquiera que sea, porque es parte de nuestra interacción social. Ok. Ahora llegamos ya al último año de la carrera de ambos. Y siempre al último ciclo, ya, 10º ciclo. La pregunta del millón. Después del 5.º año, ¿qué? Mi base, 2001, y egresó el 2005. Bueno, terminamos 5 nada más, ¿no? Porque los demás todavía se quedaron obviamente, tenían que hacer un 6.º año, trabajaban, etc. Pero igual hicimos nosotros un evento sobre esto, ¿no? Y la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué pensaban ustedes cuando ya llegaba diciembre del año que ustedes ya egresaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué iban a hacer? O sea, ¿cuál fue su... o pensaban que sí, ya el trabajo les esperaba ¿no? con las manos abiertas? ¿Cuál es su experiencia de ese primero, mejor dicho, a ver, están por terminar ya y qué es lo que pensaban y qué es lo que en lo que finalmente llegaron, ¿no? Porque el año siguiente de haber terminado, algo tenían que hacer para, no sé, para trabajar, no sé, cuéntenme, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Bueno, en mi caso directo, yo tenía claras dos cosas, ¿no? La primera era terminar la tesis, o sea, bueno, empezar y terminar la tesis, que era algo que en el nivel personal me había comprometido a hacer. Y en el segundo era, pues, intentar sobrevivir con el trabajo que tenía en ese momento, ¿no? Era, mejor dicho, intentar garantizarme a mí mismo que iba a poder seguir trabajando el año siguiente para, a la par de trabajar, poder acabar la tesis. Y esa era la idea. En ese instante, con el sueldo que uno tiene cuando acaba la universidad, que no es mucho, uno tiene que priorizar lo más que puede sus tiempos y decir, bueno, ok, yo en mi caso fue eso, me concentré en esos dos, y lo que intenté y no dejé de intentar fue buscar formas de conseguir recursos para poder estudiar afuera, ¿no? Y ahí de seguro vamos a conversar más adelante de eso, pero era no dejar de lado nunca mi búsqueda de becas hacia el extranjero, ¿no? Okay. Fran. Bueno, en mi caso, creo que me correspondería más bien con la experiencia de nuestro estimado Daniel, ¿no? O sea, comenzamos más de 30 amigos en la primera promoción y terminamos 7, o sea, 2 más que Daniel. Y bueno, ya cuando estábamos en 10º ciclo, estaba la segunda promoción que nos seguía, la tercera, la cuarta, y bueno, todos pues decían, oye, la primera promoción va a salir seguramente y va a tener trabajos a escoger, ¿no? Le va a sobrar el trabajo, las empresas lo van a estar buscando, seguramente pues que se van a estar peleando por ustedes, ¿no? Entonces,
bueno, ya se acercaba el fin de la universidad, ¿no? Con la, digamos, lo que ocurre pues en la universidad, ¿no? Las enamoradas, las fiestas, las salidas, los estudios. Y bueno, llegó diciembre, nos graduamos y la realidad fue más bien distinta, ¿no? O sea, el tema laboral estaba completamente cerrado. Nosotros, los miembros de la primera promoción, tuvimos que salir a buscar y a crear, ¿no? En cierta medida, esas oportunidades laborales. Si hacemos un recuento de la experiencia de vida de mis 7 amigos, eh, los trabajos de la más diversa índole, asistentes en bibliotecas, asistentes en cursos, asistentes de profesores, quizá en algún instituto de idiomas. Entonces, y eso poco a poco tuvimos que ir ganando esos espacios, ¿no? O sea, que hasta ahora de hecho se siguen ganando, porque un espacio en el que los historiadores pues eran, digamos, el bicho raro, ¿no? Y en el que más bien tenemos a los académicos locales, ¿no? Estos eruditos locales, que además ven con mucho recelo que profesionales de especialidad estén llegando a sus espacios. Fue en realidad una época muy interesante, ¿no? En la que tuvimos que poner a prueba nuestra formación para comenzar a colocarnos poco a poco en los mercados de trabajo. Y una consulta a ambos. ¿Ustedes en los 5 años que hicieron la carrera tuvieron que trabajar en algún momento o lo hicieron, o sea, trabajaba a la vez, estudiaba y trabajaba o solamente se dedicaron a estudiar nada más? ¿Cuál fue su experiencia? En los 5 años. Bueno, Sí. en mi caso directo yo trabajé 4 años y medio, o sea, solo descansé creo en cuarto año unos meses, pero sí, sí, siempre tuve que trabajar, no había forma de sobrevivir sin trabajar en mi caso. Ok. Fran, en tu caso. En mi caso, bueno, en mi caso me dediqué a estudiar de lleno, ¿no? Los 5 años de la carrera, Ajá. mis papás nos habían dicho pues que prioricemos el tema de los estudios, que aprovechemos la subvención que nos estaban dando para acabar la carrera en 5 años y no 10. Y tuvimos que cumplirlo, ¿no? Claro, Porque yo también, por ejemplo, en mi caso, me meto porque estamos conversando los tres, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo solamente trabajaba en verano y juntaba toda la plata que podía para el resto. Y los 5 años lo pasé estudiando completamente, pero a excepción de verano, ¿no? Y como ustedes han dicho, ¿no? Y aquí ya me meto a la parte ya cuando ustedes deciden salir, ¿no? Digamos, buscaba algo, pero en mi caso, por ejemplo, apenas terminé igualito, ¿no? Yo comencé siendo profesor en colegio, ¿no? Desde primaria a secundaria, ¿no? Y por eso que demoré en hacer la tesis desde el 2014 hasta 2018 que lo sustento, ¿no? En el mes de marzo, me acuerdo. Por ejemplo, ¿ves, no? Y ahí con un sueldo básico, ¿no? Creo que esa época era 600 soles, 650, y trabajando de lunes a sábado, ¿no? De 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Dictando hasta religión, creo, ¿no? Dictábamos, ¿no? De todo. Todos hemos pasado, o sea, ¿no? Por ese punto. Eh, ¿Algún docente en los 5 años de cada uno de su carrera que recuerden, que les haya, digamos, que les haya impactado, que, no sé, conversaran más con él o a través de la lectura, no sé? Miguel. Yo tuve dos docentes, dos profesoras que fueron relevantes. Una de ellas, la profesora Sonia Luz Carrillo, de quien yo fui ayudante de cátedra y ya cuando terminé la universidad seguí ayudándola en los cursos. Ella dictaba el curso de investigación en comunicación y bueno, fue para mí trascendental. Era de las pocas investigadoras que tenía en ese instante la Facultad de Letras, al menos en la especialidad de comunicación. Y la profesora Jacqueline Ollarse, que hoy día es investigadora de letras también, que es fundadora del Media Lab, quien fue mi asesora de tesis, ¿no? Entonces, para mí, ambas docentes fueron las que me llevaron hacia las líneas de la investigación en comunicación en el inicio y por eso las considero bastante relevantes. Fran, en tu caso. en mi caso creo que no hay problema si cito hasta tres personas. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Primero de ellos, José Larriba Agüero, ¿no? O sea, siempre me llamó tanto la atención, ¿no? Digamos, una curiosidad hasta cierto punto preocupante, ¿no? Porque él a los 24 años pues ya había publicado su primer libro, ¿no? Y creo que también se había doctorado. Entonces, siempre miré la carrera de él como digamos,
un punto al cual aspirar, ¿no? La carrera también del doctor José Antonio del Busto, ¿no? Y toda su experiencia, como dice acá Miguel, ¿no? Desde asistente de cátedra o asistente de curso hasta ocupar algunas horas, algunos cursos. Y creo que a mí también me pasó algo muy similar a Miguel, ¿no? Eh, Primero con el profesor Ricardo Morales Gamarra, quien es el director del proyecto Huacas de Mocha acá en Trujillo, que me jaló como su asistente, ¿no? Corregir exámenes, redactar unos libros de próxima publicación. Entonces, la conversación, las experiencias que él había tenido en el extranjero, creo que me sirvieron de mucho. Y luego también con el profesor Juan Castañeda, ¿no? Juan Castañeda también siempre vinculado al tema de la investigación, ¿no? Y jalándome para temas de proyectos de investigación, de transcripción, de revisar documentos. Creo que esa influencia tuvo algo que ver en mi formación de pregrado. Ok. Eh, Vinculado ya a eso, ¿ustedes piensan que después de haber terminado los 5 años de la carrera, o sea, viéndolo desde ahora, ¿no? Viendo desde hoy, ¿no? Ya desde hoy, ¿no? Ya pensando, ¿no? Desde hoy, eh, ¿sintieron que habían aprendido bastante o sintieron que hubo algún vacío o que faltó algo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eh, Ya es sé que una son pregunta bastante... confesiones, pero este es un poco la dinámica, ¿no? Diálogo de experiencia, ¿no? Bueno, ya ustedes cuenten lo que deseen, ¿no? Tampoco los voy a Sí, sí, obligar, sí, ¿no? sí. Claro. Bueno, en mi caso directo yo siempre he sentido que en mi carrera de comunicación social hubo siempre una ausencia de cientificidad, es decir, de peso académico en mi carrera. O sea, eso siempre lo sentí e incluso cuando yo era uno de los más cercanos a docentes que enseñaban estos cursos, aún así siempre sentí que tenía poca capacidad para hacerlo, o sea, que tenía poca experiencia. Vamos a ponerlo en esos términos y sentí que la carrera no me había terminado de dar estos elementos. Me daban los elementos básicos para yo producir mensajes, que esa es mi carrera, pero no para investigar sobre cómo se producen los mensajes, que era mi interés. Mi interés era cómo se producen los mensajes y quiénes lo producen. Y no había terminado de tener la forma de poder investigar eso que me interesaba. Entonces yo sí siempre sentí eso, pero sentí que con todo San Marcos me dio algo que en ningún otro lado conseguí, que era capacidad de análisis, era rigurosidad, era leer, o sea, era poder leer todo lo que sea posible antes de abordar algún tema y creo que eso sí fue trascendental pese a las otras ausencias, ¿no? Esa capacidad que San Marcos nos dio, al menos que me dio a mí, para leer de todo, para poder sintetizar todo y para poder siempre estar al tanto de lo que estaba ocurriendo y eso creo que se lo debo totalmente a San Marcos. Fran, En mi caso, bueno, creo que siento que mi formación fue buena, ¿no? Fue buena porque tuvimos, como les dije en un primer momento, una formación interdisciplinaria muy interesante, ¿no? Con antropólogos, con arqueólogos, con historiadores, obviamente que seguramente en cierto momento la Universidad Nacional trajo algunos profesores contratados que seguramente con los cursos asignados no dominaban la especialidad o el curso porque no era su especialidad, pero aún así, ¿no? Aún así creo que se aprendió mucho, ¿no? Coincido con Miguel, mucho análisis, mucha lectura, ¿no? Cuando los cursos, pues, digamos, no terminaban de cerrarse, a las bibliotecas, ¿no? A revisar todos los libros habidos y por haber para complementar la formación, ¿no? Cuando el profesor me llevaba a la clase, también a la biblioteca a revisar los libros que acababan de llegar, ¿no? O algunas reliquias que valían la pena revisar. Creo que esa ha sido mi experiencia. pasando ya ahora a esa inquietud que tienen ustedes, o ¿qué les animó a ambos a estudiar en el extranjero? Y bien, desde ese punto de vista, haciendo un balance a ambos, ¿cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron en todo ese proceso? No solamente de la postulación, sino también de llevar la maestría, y cuáles son los beneficios que tuvieron. Comenzamos contigo, Miguel.
Yo conseguí la beca, voy a poner en contexto, yo conseguí la beca de la Organización de Estados Americanos, que es la beca OEA-PAEC, que se le llama, para estudiar en Brasil. Era la segunda vez que yo me presentaba, me había presentado un año antes y no la había agarrado. Y esta vez armé un proyecto de tesis más interesante que terminaba de incidir en lo que yo terminé haciendo en mi tesis y me lancé a un par de universidades que veía que me podían facilitar la comprensión de algo que yo terminé estudiando, que es la interdisciplinaridad. O sea, yo termino haciendo una maestría en estudios latinoamericanos, pero es una maestría interdisciplinar. Entonces yo decía, mi formación es en comunicación, tengo que buscar algo que salga de la comunicación para intentar conocer más. Y esa era mi clave, intentar conocer más de otras ciencias que pudieran beneficiarme en lo que yo ya sabía, ¿no? Ese proceso es difícil, bueno, yo creo que es difícil, primero me fue difícil por el tema del idioma, yo no dominaba el portugués, yo no sabía portugués, lo que sí sabía era que mi universidad era bilingüe, ya cuando obtuve la beca me terminaron de decir que mi universidad era bilingüe, entonces encontré de hecho algunos profesores peruanos allá y eso me facilitó algunas cosas. Otro era el tema de saber, y eso de seguro es un tema mucho más práctico a veces, pero era saber si el dinero que a uno le dan le alcanza para vivir allá o no. Esa preocupación es a veces constante y creo que ya al final de eso, lo cual no voy a dejar de pensar es saber si la última vez que te cae la beca, en mi caso le decíamos en portugués, cuando te cae la última bolsa, saber qué viene el mes siguiente, ¿no? Que de seguro lo vamos a hablar en un momento, pero creo que esos 2 años, y eso sí es interesante, la beca me cambia la vida no solo por cambiarme de país, sino porque me cambia la forma de intentar entender los problemas que había analizado y me da capacidades, muchas más capacidades y perspectivas para mirar el mismo fenómeno que yo ya había mirado hace algunos años. Pero Miguel, antes de pasar a Fran, Sí, sí, sí. pero la beca tú postulas de forma individual, o sea, Sí. no, sí, no, Ok, no hubo ningún, o sea, San Marcos digamos, no tuvo un convenio ni nada, o sea, tú te la claro. buscaste. Sí, en mi caso fue directo, o sea, yo entré a la web de la OEA y vi la beca, la había visto un año antes, como no la agarré, dije, me preparo para el siguiente año y me preparé, vi, o sea, vamos, ese es el trabajo del que quiere una beca, ¿no? Ve el programa, busca bien la universidad, se fija en los docentes que podrían ser su asesor, investiga qué se está investigando allá, ve las líneas de investigación, dice, ok, mi proyecto se engloba a esto, sí, creo que sí me puede, o sea, ese es el trabajo, eso hice yo, y conseguir la beca es en parte eso y en parte que la OEA también consideraba que mi proyecto y mi perfil se podía adaptar a lo que la universidad deseaba, ¿no? Pero sí, fue una gestión totalmente personal. Claro. Antes de que intervenga Fran, sí, y hago esta pregunta porque también es precisamente esta parte es lo que interesa hoy a los que nos están viendo por Facebook y también seguramente algunos acá en el Zoom, porque precisamente justo hay una pregunta por ahí, pero que lo voy a hacer después, ¿no? Que es la parte final que nos han hecho ahí en el Facebook. Pero, a ver, Fran, queremos escucharte. ¿Cuál fue tu experiencia en torno a por qué saliste y cuáles son las dificultades y los beneficios que tuviste de la maestría, ¿no? Sí, sí. En mi caso, bueno, no fue algo tan lineal como en el caso de Miguel, ¿no? Sino que fue más bien algo más circunstancial. Eh, Como había estado desde séptimo ciclo metido en el archivo y vinculado con los profesores, mis profesores de la universidad me habían hablado de posgrados en Estados Unidos, ¿no? En México y también en Argentina, ¿no? Ya, eso fue pues como una recomendación de los profesores que le hacen al alumno, perdón, en el último año de su carrera, ¿no? Y luego tuve, justamente cuando viajaba a Lima para el tema de los congresos de estudiantes, ¿no? Tuve la oportunidad de reunirme con el profesor Jesús Cosamalón y la profesora Maribela Relucea, y ellos me hablaron del Colegio de México, ¿no? Y todas las ventajas, digamos, la formación excelente que había allí. Entonces, en algún momento estuve tentando al Colegio de México, pero luego me desanimé. Ya, no porque obviamente que es un centro de altos estudios indiscutible, pero no sé, como que el norte, no sé. Luego también la profesora Susan Ramírez me hizo una invitación
no explícita, ¿no? Es una invitación muy sugerente sobre su universidad. Me habló de las becas muy interesantes y muy suculentas, ¿no? Podríamos decir que allí existen. Me habló del caso de alguno de sus becarios que estaban estudiando, pero tampoco viajé a Estados Unidos, ¿no? En principio porque no hablo inglés. Entonces, nunca me llamó la atención el inglés. Y así, bueno, podría hablar de otros casos más, ¿no? No lo voy a hacer para no entrar a estos detalles, pero sí quiero llegar a una conclusión, ¿no? Que es el tema que nos había comentado Daniel, que cuando uno sale de la universidad, o sea, hay muchas oportunidades y uno se puede presentar a 10 opciones y de las 10 opciones, probablemente 9 te digan que no o te cierran las puertas, porque recién has egresado, porque eres un estudiante, porque probablemente no llegaste a alcanzar la carta de recomendación que necesitabas, en fin, ¿no? Y bueno, mi última experiencia ya seria que tuve, me interesaba mucho la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Siempre me ha gustado el barquito que tiene el logo, entonces que- quería ir, ¿no? Viajé, fui a Lima, perdón, eh, postulé, ¿no? Me entrevistó los profesores Cosamalón, Noéjovich y un profesor más cuyo nombre no recuerdo, ¿no? Entonces hice los pagos de los trámites, la documentación, bueno, y la entrevista personal. Entonces, pues les comenté que yo quería pues estar en Trujillo y en Lima también, ¿no? O sea, quería estar entre yendo y viniendo. Entonces, pues tuvieron una reunión reservada, ¿no? Cuando yo me retiré y me dijeron de que no era posible, bueno, yo salí de la entrevista, pero inmediatamente me llamaron, ¿no? Y me ofrecieron la posibilidad de que, no, si era posible, de que alternara mis estancias en Lima y en Trujillo. Entonces, eso me pareció genial, ¿no? Genial. Y estaba muy contento, ¿no? Estaba muy contento ya de que comenzaba los estudios de maestría en Historia en la Católica. Y bueno, solamente faltaba hablar con mis jefes, ¿no? Y bueno, mis jefes, no sé, en ese momento viajaron a Estados Unidos de vacaciones y se desconectaron, ¿no? Se desconectaron de todo, no me respondieron como en 15 días o 20 días y me perdí, ¿no? Me perdí la autorización, obviamente el financiamiento, y ya no se pudo, ¿no? Hasta que luego, a mediados de año, me parece que recibí una llamada por parte de uno de los profesores de la PUC, ¿no? Para invitarme a que, digamos, me ponga al día con los cursos, ¿no? Que me iban a dar facilidades, pero yo justamente ya en esa época había recibido la invitación para ingresar a la cátedra en la Universidad de Trujillo, ¿no? Y justo también ese mismo mes, eh, mi jefe me sugiere, oye, Fran, ya que lamentablemente pues no pudo ser la cuestión de Católica, ¿no? Por el viaje, ellos muy atentos y muy finos, dispensándose pues por esa cuestión, me dijeron, Fran, ¿qué te parece si, ya que no se ha podido con Lima, qué te parece si te vas a Europa? ¿No? Y precisamente el doctor Santiago Uceda, ¿no? Un arqueólogo muy famoso, recientemente fallecido, ¿no? Un deceso muy sentido, además, en Trujillo y en todo el norte, le sugirió a mi jefe que la Universidad Pablo de Olavide era una opción interesante, ¿no? Entonces, el doctor Uceda precisamente era profesor visitante en esa universidad y le sugirió que viaje a Sevilla, ¿no? Que los cursos tenían una dinámica muy versátil, que tenía al Archivo General de Indias a la mano, y bueno, finalmente se dio esta opción de la Pablo de Olavide y fue la opción a la que, digamos, ingresé con el financiamiento de la beca de la empresa en la que trabajo, que es la Fundación Alfredo Pinillos Goicoechea, que es digamos, un fondo de la empresa privada, una familia de empresarios trujillanos, una familia antigua, que, digamos, auspicia, ¿no? Auspicia las investigaciones en historia. Y esa es mi experiencia, Daniel y Miguel. A ver, ahora sí. Y el retorno, ¿cómo fue el retorno para ambos al Perú? Ya hicieron la maestría, ¿no? Eh, en el caso, bueno, acá nos contarán, terminaron la maestría, pero después sustentaron la tesis o fue algo paralelo, pero ya de retorno al Perú. Ahora,
bueno, no sé, en el caso de usted, en el caso de Frank, creo que tenías ya un trabajo ya esperándote de repente o algo así, no sé, en el caso de, ¿no? En el caso de Miguel, ¿cómo fue su experiencia ya? O sea, ya retornan, terminaron la maestría, retornaron al Perú, ¿y cómo se encontraron? O sea, ¿cómo se ubicaron? Bueno, empiezo yo y a mí me da mucha curiosidad porque eh, el retorno de Brasil, yo lo hago incluso para intentar conocer un poco, lo hago por tierra. Me hago los 5 días de viaje en bus de Brasil a Perú, conociendo un poco de Paraguay, conociendo un poco de Bolivia. Aproveché de estar en La Paz visitando algunos museos. Me quedé en Puno algunos días. Yo había hecho mi tesis ya de licenciatura en Puno sobre conflictos sociales y diarios de Puno. Entonces me quedé igual ahí conociendo, recordando algunas cosas y volví a Lima con mucha alegría, mucha expectativa, ya habiendo sustentado mi tesis. En el caso de Brasil, la ventaja es que el segundo año es dedicado solamente a hacer la tesis y mi último día de clases, llamémosle así, es el día en que yo sustento mi tesis, ¿no? Todo lo demás es simplemente un trámite. Por ese lado no hay, el primer año son clases, el segundo año es la investigación y acaba todo con la tesis sustentada. Ya en Lima sí me fue muy difícil conseguir trabajo, creo que estuve al menos un par de meses sin trabajo, eh, lo cual para cualquier investigador, sobre todo para alguien que ha estudiado en el extranjero, es a veces un poco frustrante, no lo voy a dejar de decir así, porque uno viene con muchas expectativas y a veces aquí no es tan sencillo conseguir las cosas con esta mochila, ¿no? Con la mochila de uno de haber estudiado en el extranjero. Felizmente después de 2 meses más o menos de buscar trabajo conseguí y hasta que un año después, hasta que ya conseguí el dinero para poder legalizar mi título y empezar ya a ser docente, ¿no? Pero seguro eso vamos a hablarlo un poco más adelante. Frank. Sí, pues en mi caso fue un poco distinto, ¿no? Porque ya, como comentaba, había comenzado con la carrera docente y entonces justo las vacaciones digamos, del primer semestre coincidieron con las clases presenciales en la Pablo de la Vide, ¿no? Entonces, estaban en Trujillo, ¿no? ¿Se me escucha bien? ¿Se Sí, me sí, escucha bien? sí, Las que clases te comenzaban quedaste en un Trujillo, ratito, pero pero sí, está bien. y ese año, coincidió que ese año hubo el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, las clases en la universidad se retrasaron un mes y medio más o 2 meses más, y entonces aproveché ese tiempo para quedarme más tiempo pues, en España, ¿no? Ajá, bien. Eh, Vamos entrando ya en los últimos minutos, pues de repente en estos momentos también, bueno, tengo por ahí un par de preguntas en el Facebook, si por aquí, por el Zoom y por el Facebook quieren hacer alguna pregunta tanto a Miguel como a Fran, lo pueden ir escribiendo ya para hacerles llegar. Eh, ¿Y cómo están ahora ustedes? A ver, ¿cómo ya se reinsertaron? En el caso, lo han dicho, regresaron al Perú. En el caso de Miguel, tuvo que, ¿no? Pasar una serie de, ¿no? de meses sin trabajar. En el caso de Fran ya era, ¿no? Coincidió precisamente con, ¿no? con el regreso a la cátedra. Eh, eh, ¿Y cómo están ahora? ¿Qué están haciendo en estos momentos? Miguel. Bueno, en mi caso, yo ahorita soy responsable de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Científica del Sur. A la vez soy editor editor dentro del grupo editorial de la revista Desde el Sur, que está indizada en Cielo, y bueno, y docente igual de ciencias de comunicación y o sea, principalmente los cursos de investigación de la carrera de comunicación y publicidad en la Universidad Científica, ¿no? Entonces, en ese caso ya, felizmente la maestría ha tenido un impacto fuerte en todas las posibilidades que se me han integrado gracias a la universidad. También he sido docente en la Universidad de San Marcos el año pasado, ya este año no tuve la oportunidad de postular, pero bueno, eso, al menos hasta ahora, eso es lo que estoy haciendo. ¿Y en investigación? ¿Cómo estás en investigación ahorita? En investigación, bueno, ahorita en la Universidad Científica hemos integrado un grupo de investigación en narrativas digitales, pero que se centra sobre todo en temas de medios de comunicación.
Sin embargo, no he dejado de lado el lado histórico. De hecho, he mandado un artículo por ahí para publicación. He producido en esta pandemia al menos 4 artículos que he mandado a distintas revistas a la espera de su publicación, pero mis líneas mantienen todavía el tema de la historia, pero han migrado también hacia historia amazónica. Estoy intentando trabajar un poco de historia amazónica de pueblos indígenas y ya otra línea más en temas de etnografías digitales, mucho más estudios contemporáneos, ¿no? Fran, te escuchamos. Sí, bueno, en mi caso, regresé pues inmediatamente para incorporarme a las clases y bueno, actualmente seguimos con las clases, ¿no? Que son ahora con el tema virtual y también con las actividades del Bicentenario, ¿no? Estamos, digamos, en la comisión, trabajando con la universidad y con las comisiones del Bicentenario, tanto provincial como regional, respecto a las cuestiones que están ocurriendo allí, ¿no? O sea, los preparativos para diciembre, los eventos que se van a realizar, ¿no? La injerencia que tendrá la universidad. Y, bueno, además también pues estoy con la parte de la investigación, con la Fundación Pinillos. Hoy más que nunca pues trabajando a full, a tiempo completo, con unas investigaciones que estamos cerrando y que están muy, muy interesantes. Y entrando ya a la última parte, ya entonces, ¿y cuáles son esos proyectos que, en el caso que tienen? No me va a mencionar todos, pero al menos un par, a ver, esos. Por ahí, el caso de Miguel decía que tenía 4 artículos que había enviado, y siempre también causa estrés, ¿no? Esperar medio año, un año que te contesten. No pasa como en otras disciplinas que a los 2 meses te contestan rápidamente. En fin, son cosas ya que Miguel debe saber porque está en la parte de la comisión ¿no? editorial Sí. de una revista, ¿no? Indizada, ¿no? Miguel, te escuchamos. Sí, bueno, en mi caso, uno de esos artículos está basado en el proceso de la independencia del Perú a través de los diarios. Toma una parte de lo que trabajé en la tesis y he logrado profundizar algunas ideas más. Ese es uno. Otros 2 están relacionados sobre todo con el contexto del COVID-19 y su impacto en poblaciones. Uno está relacionado con el impacto en estudiantes universitarios, en estudiantes de San Marcos, y el otro en mujeres migrantes venezolanas. Y un artículo más que analiza ya medios de comunicación como productores de sentidos en relación con las personas adultas mayores. Entonces, o sea, esas son las líneas que he trabajado en este contexto y ahora estoy sacando uno más sobre el pueblo indígena Cucama Cucamiria, que está ubicada en Iquitos, en Perú, y las narrativas digitales que ellos utilizan en el contexto desde hace unos 5 años, ¿no? Que es una de las líneas de investigación que sigo y que espero profundizar, ¿no? Una consulta antes de darle el pase a Fran, pero las universidades, para no decir el nombre, ¿ya? ¿Les ha dado el tiempo? O sea, ¿les da horas para investigación o ustedes lo están haciendo en tiempo adicional, ¿no? Bueno, en mi caso directo, más que darnos horas de investigación, nos dan un incentivo para investigar que debería implicar horas en la semana, ¿no? O sea, directa, por contrato nos dicen sí, se les otorga como mínimo una cantidad de horas, pero bueno, en la realidad es más en un trabajo extra de nuestras horas de trabajo para hacer ello, ¿no? Claro, le están dando bono por publicación, por artículo publicable. Bueno, Algo en el así. caso de la universidad científica sí existe un bono por investigador. Yo soy en mi caso investigador asociado de la universidad científica, entonces sí hay un bono claro, algunos requerimientos después de un año, ¿no? Ok. Fran, te escuchamos. Sí, en mi caso, también estamos cerrando ya la parte de recopilación de datos, ¿no? Tenemos una serie de publicaciones con la Fundación que están ya programándose, proyectándose, y ahora mismo tenemos un libro que ya está en prensa y en vías de su edición y posterior publicación, ¿no? Básicamente. Ok, antes de ya de cerrar, para pasar algunas preguntas que han hecho por ahí, pero una de ellas ya la hemos contestado con este último punto. Y la pandemia, ¿cómo ha afectado sus vidas la pandemia de investigadores? ¿Cómo les ha afectado? O cómo ven, porque ambos son profesores universitarios y obviamente hemos vivido el semestre pasado
una educación presencial, no presencial, ¿no? Y hoy todavía seguimos viendo. ¿Cuál sería o sea, su experiencia que han tenido con en estos más de 7 meses ya que estamos ya con el COVID en el Perú? Miguel. Bueno, en mi caso, sobre todo para lo que he trabajado con los temas relacionados a historia, ha sido una mayor necesidad de profundizar en las fuentes digitales, ¿no? O sea, en lo que se tiene digitalizado en este momento por ejemplo, en mi caso que yo trabajo en el proceso de la independencia del Perú, ¿qué es lo que hay digitalizado, ¿no? Entonces, siempre en Facebook están subiendo materiales, no recuerdo ahorita la cuenta del archivo histórico, subiendo los materiales, veo que los libros de la colección documental también están digitalizados en algunos casos, así que eso, por este momento, ¿no? Igual hay algunos archivos de España que están disponibles, por ejemplo, los libros de las Cortes de Cádiz que están completamente en Internet, entonces, o sea, poder acceder a ello digitalmente es al menos una posibilidad intermedia hasta que no se pueda ir a las fuentes que están en la biblioteca o que están en el Archivo General de la Nación. Creo que esta es una actividad intermedia, ¿no? Al menos en lo que está relacionado con historia, ¿no? Frank. En mi caso igual que Miguel, haciendo trabajo desde casa, revisando la información que hay en los repositorios digitales, ¿no? Los archivos europeos. También hay varios archivos sudamericanos que han abierto sus archidoc, ¿no? Y eso es muy interesante. Panamá, México, Colombia, Venezuela. Chile todavía me parece que no. Bueno, por lo menos sus catálogos. Argentina tampoco, ¿no? Pero bueno, aprovechando, ¿no?, el tiempo, leyendo información ya para preparar el tema para la tesis doctoral. Allí hay una pregunta que nos hace Joel Pinto, ¿no?, sobre los estudios doctorales, bueno. Y también hay otra pregunta que nos hace un amigo allí, Prometeo, sobre, o sea, ¿qué hemos aprendido en el extranjero? Que me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Y creo que, o sea, ir a otro país, o sea, te hace cambiar la perspectiva, ¿no? Te quita esa visión que a veces tenemos los historiadores, una visión minúscula, artesanal o hasta pueblerina de las cosas, y te permite ver, pues, que, o sea, las cosas son mucho más grandes de las que parecen, ¿no? O sea, te permite ver las cosas en su real contexto, ¿no? Por lo menos para el caso del antiguo régimen, salir de las cuestiones de las historias locales y ver esto que hoy en día pues, se conoce como las historias conectadas o las historias globales, ¿no? Pero y además ver las carreras y los enfoques de los propios profesores, en mi caso, mis profesores españoles, ¿no? En el máster, por ejemplo, había estado así muy atento, muy perspicaz a ver cuál era la línea de Juan Marchena, de Justo Cuño, ¿no?, de Miura, de George Lovell, de Tristan Platt, ¿no? Y finalmente, o sea, hoy puedo decir que no es que haya una línea en concreto que defina a la Pablo de la Vire o a la Hispalense o a la Universidad de Granada como, no sé, la nueva historia social o la nueva historia económica, sino que son tendencias muy ricas respecto a cada catedrático que van apuntalando, ¿no?, y que van contribuyendo a través de las clases, de los seminarios y de las lecturas para, digamos, ampliar nuestros horizontes en el conocimiento, pero también en la investigación. Y Fran, y también le transmito la pregunta que viene precisamente también del Facebook, a Miguel también, pero primero Fran, como para saber, ¿el doctorado lo sigues haciendo en historia? ¿Sí? En mi caso, sí, en mi caso el doctorado está conectado, no es máster y doctorado, o sea, inmediatamente conectado, o sea, sigo. ¿Y para cuándo la tesis, más o menos? ¿Se puede saber? Por supuesto que sí, a más tardar para el próximo año. Ajá, o sea, para el bicentenario. Para el El bicentenario. bicentenario, no desde Trujillo quizás, pero sí supuestamente desde Lima, ¿no? Ese sí es otro debate. Ajá. Ese es otro. Así es. ¿Y se puede saber el tema, al menos el tema así general de la tesis? Sí. Bueno, mi tesis de maestría fue sobre las reformas borbónicas en Trujillo, desde 1770 hasta 1810. La doctoral va a ser la continuación, desde 1810 hasta 1820, ¿no?, para ver el tramo final de la época virreinal en Trujillo y, obviamente, el proceso de independencia. Ajá.
Bien. En tu caso, Miguel, ¿has pensado o estás estudiando un doctorado, piensas estudiar o qué doctorado piensas estudiar? En mi caso, todavía no estoy estudiando el doctorado. De hecho, este año o sea, eso sí también sería interesante mencionar que yo que soy un buscador de becas casi siempre para intentar ver dónde hay posibilidades para mí o para estudiantes, incluso que tengo a cargo. Este año ha habido muchas becas que se han cerrado por el tema del COVID-19. De hecho, la beca con la que yo me fui a Brasil, este año no ha salido la convocatoria. De hecho, yo estaba esperando esa beca para intentar postular a un doctorado en Brasil nuevamente. Vi que también en Chile ya han anunciado que no se va a abrir la convocatoria, al menos las becas que se dan cada año para los doctorados en Chile. Y eso ha cerrado algunas puertas, al menos en América Latina ha cerrado algunas puertas. Felizmente algunas de Europa todavía están disponibles, y bueno, eso de seguro para la gente que nos está siguiendo. En mi caso directo, yo estoy viendo algunas posibilidades en Argentina, que yo lo había visto, igual en Brasil y en Chile, ¿no? Al menos esas tres las tengo algo ya mapeadas. En Brasil es mi mayor predilección porque ya hice el pregrado ahí, pero o sea, la maestría, pero me interesaría salir del estado donde yo estuve, que es en el estado de Paraná, específicamente en Foz de Iguazú, ya para ir hacia los grandes centros, que son en este caso la Universidad de Sao Paulo, o la Universidad la Federal de Río de Janeiro, o alguna de ellas, ¿no? Mencionaste el caso de Argentina. Si fueras a hacer un doctorado en Argentina, ¿en Lo, lo dónde he, lo harías? lo he visto en la Universidad de Buenos Aires, pero no en historia, sino en estudios latinoamericanos también. O sea, que es la que me permite siempre a mí dentro de mi línea de investigación moverme todavía un poco dentro de mis pesquisas. Claro, en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, la Claro, Facultad de claro, Ciencias Sociales. porque historia está en la Facultad de Filosofía y Letras. Cosas medias raras así extrañas que suceden allá, Sí. ¿no? Y claro, pero las becas están recortadas y, bueno, es otras cosas. Creo que algo querías agregar, Fran, porque creo que levantaste por ahí la mano, algo querías comentar ya para ir cerrando ya. Por acá tengo todavía un par de preguntas pequeñas. Justo coincidentemente, ¿no? Con el tema de Miguel, que las becas pues están, digamos, este año más restringidas, ¿no? Pero la recomendación es seguir postulando, seguir postulando, seguir postulando. Una caerá, ¿no? Una caerá. Ajá. Sí, por acá nos comentan también, por ejemplo, Cristian nos dice para el caso de acá, del regreso desde Iguazú a Lima, son 5 días y medio, no son 5 días. Bueno, yo me acuerdo de esa vez porque yo me quedé, pues, ¿no? Yo me quedé, porque al día siguiente salía mi vuelo a Lima y Miguel sí se fue un día antes, pues, ¿no? Bueno, porque estuvimos en la sustentación de la tesis, ¿no? Eh, por acá nos pregunta Rosario, bueno, yo sé que es una pregunta, bueno, general, porque el título era un poco también la historia, el tiempo, la investigación, para ir cerrando ya. ¿Qué relación pueden encontrar ustedes? Lo que pasa es que ella es una artista, ¿no? Y está enseñando, ¿no? Teatro, fundamentalmente. Entonces me pregunta, ¿qué relación pueden encontrar ustedes como historiadores entre el teatro y la historia, ¿no? Como herramienta de aprendizaje. ¿Qué opinan ustedes sobre ese punto? Yo sé que se sale un poquito del tema, pero quizás puedan dar algún comentario, ¿no? Sobre eso, para ir cerrando ya. Bueno, desde mi lado, soy por formación un poco más interdisciplinar en esto, yo en Brasil revisé algunas cosas del teatro del oprimido, y me parece que está muy relacionado a también cómo no estoy seguro si el término es exacto, que la historia de los subalternos o la historia de las otredades, estoy poniéndolo grosso modo, pero sí intentar ver en qué manera el teatro como un espacio social ha incidido en la formación y en los procesos sociales justamente de las poblaciones, ¿no? Yo en el caso brasileño lo he visto, lo he leído desde el caso del teatro de los oprimidos, y me parecería que en ese sentido permite reconstruir lo que el teatro está haciendo con los pueblos y lo que el teatro está haciendo con la gente en los distintos escenarios, ¿no? Entonces, creería que desde ese lado es súper interesante intentar vincularlo como proceso histórico, como tal. Fran, ¿algún comentario sobre? Sí, bueno, coincido con la opinión de Miguel. Me parece que es bien concreta la respuesta, ¿no? Solamente agregaría algunos pequeños detalles. Creo que el teatro y la historia son importantes, por ejemplo, con el tema de la divulgación, ¿no?
para niños, para adolescentes, para jóvenes también, y adultos, ¿no? Y en el ámbito de la investigación, vuelvo a coincidir con Miguel, porque también, ¿no? Estaba estudiando, en el caso del libro que publicamos, Daniel, con el sello editorial de mi universidad, Claro. precisamente cómo es que incluso el teatro se convierte en un espacio de socialización, ¿no? En la que tiene mucho que ver la conspiración, las reuniones, con quién van los caudillos, y esto se ve, ¿no? Se ve desde la época virreinal, los teatros, la sala de comedias, que son temas que también veían investigaciones de pregrado, de posgrado, son temas a los que se pueden ahondar porque son muy interesantes y hay fuentes de investigación. Sí, precisamente contestando un poco también y para ir cerrando ya a Rosario, que estaba preguntando mañana, ¿no? Mañana precisamente mi amigo y colega, porque trabajamos tanto en San Marcos como en San Ignacio, David Rengifo, ¿no? Que hizo su doctorado en Francia, va a hablar precisamente iniciando un poco la semana de historia, pues, ¿no? Va a hablar mañana una conferencia magistral sobre el teatro vinculado a la política de educación durante la etapa de la Guerra del Pacífico, ¿no? Va a ser un tema bien importante, ¿no? Por ahí Rosario de repente pueda, ¿no? También interesarle ese tema el día de mañana. Cristian me dice, y con eso cierro ya, Cristian Rodríguez Aldana, que está allá en UNILA, está, ¿no? En Iguazú, nos dice, hay muchas posibilidades de bolsa en la Universidad Federal Fluminense, Sao Paulo y en Unicam, ¿no? Claro, pero acá la entiendo, claro, posibilidades de bolsas, pero no es igual a una beca, ¿no? La bolsa ¿no? Hay que tener un trabajo, ¿no? Igual creo que en Estados Unidos también hay la mayoría de las becas hacen que los becarios al final comiencen a dictar, ¿no? Si no me equivoco, comiencen a dictar como profesores en una buena cantidad de horas, no muchos, pero una buena cantidad de horas. Bueno, que también es una cuestión bien interesante, ¿no? En la UBA también, en Argentina, por ejemplo, en el doctorado, al menos te piden, ¿no? Más para los argentinos, ¿no? Que sí o sí tienen que, en el doctorado y especialmente en el postdoctorado, tienen que dictar un seminario, ¿no? Para que le exoneren de todo el pago. Eso sí es interesante, o sea, le exoneran en todo el pago, que es un pago mínimo, no es mucho, pero ¿no? Comparado con acá el Perú, pues podemos decir que en Argentina, a pesar de todo, hasta hoy, que yo sepa, el doctorado es casi, para el argentino es casi gratis, ¿no? Lo que se gasta es los libros, ¿no? La alimentación, todas esas cosas, ¿no? Pero el caso de los pagos sí todavía sigue siendo eso. Por eso que una beca es muy importante, a pesar de todas ¿no? Claro, acá Cristian nos vuelve a decir, a explicar, ¿sabes cómo es Cristian? Las becas son muy difíciles ahora, ¿no? Sobre todo en América del Sur. Sí creo que antes de la pandemia ya comenzaban a ser difíciles, ¿ya? Sí. Y con la pandemia esto ha generado, ¿no? Pero también hay que decir, no sé, y se puede abrir el 2020, no sé qué opinan ustedes, con eso cerramos ya el 2021, se pueden abrir, ahora que todo es virtual, ¿no? ¿no? Hay muchas maestrías que se están llevando virtual y muchas veces los costos han bajado, ¿no? Y muchas personas pueden tener algún tipo de, digamos, de oportunidad de eso, ¿no? Un mensaje final de parte de cada uno de ustedes, y yo solamente antes en el mensaje que vaya esto, ¿no? ¿Se puede vivir de la investigación en el Perú? ¿O se puede vivir de las ciencias sociales y de la historia, o del periodismo y de la historia en el Perú? Y su mensaje final, ¿no? Comenzamos con Miguel. Claro, es una pregunta difícil, ¿no? Sí, bueno, Frank, no sé si tú deseas iniciar, porque yo todavía tengo que pensarlo. O mientras van pensando, acá mi amigo Juan San Martín creo que quiere hacer una pregunta. Juan, no. Ya acá le he levantado la mano acá. A ver, Juan, un ratito, Juan. Ya que está acá nuestro amigo Juan San Martín. A ver, Juan, si puedes activar tu micrófono, algún comentario, una pregunta, no sé. Sí, bueno, en realidad la labor de un historiador es bastante compleja. Uno no puede vivir solamente de la cátedra, eso está visto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo muchos años fui docente universitario, mucho tiempo, y no puedo decir que ganaba poco, pero tampoco mucho, ¿no? Sino que uno ganaba simplemente lo necesario para vivir más o menos bien. Pero aparte de ello,
esto me daba tiempo para investigar, ¿no? Y así he publicado la revista Tiempos durante 14 años, ¿no? Y hasta ahora lo sigo haciendo porque es algo que me gusta, ¿no? Dar oportunidad a los jóvenes historiadores para que tengan un espacio en donde publicar, ¿no? Hacer entrevistas, escribir, es algo que me gusta, es parte de la vocación que tengo, ¿no? Yo gasto mucho en investigar, ¿no? Quizás prácticamente la mitad de mi sueldo se me iba en investigar y en publicar, ¿no? Pero es algo que me nace hacerlo porque me gusta, ¿no? Yo no me quejo de lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Tengo mis reconocimientos, tengo mis logros, ¿no? Quizá uno no viva muy bien, ¿no? Yo no he nacido en cuna de oro, soy un hombre común y corriente, pero tengo un buen testimonio de muchos colegas que admiran mi trabajo, ¿no? Y para mí eso es bastante satisfactorio, ¿no? Y yo creo que la investigación hace a un historiador, ¿no? Un historiador puede tener grados, títulos y muchas cosas, pero si no investiga, pues es uno más, ¿no? Un historiador es más reconocido socialmente por sus investigaciones, ¿no? Así que yo creo que hay que seguir en esa senda. Ok, Juan, ahora sí, a ver si cerramos ahora sí con Miguel y de ahí con Fran. A ver, ¿Ya la pensaste? Frank, tú, no, tú empiezas, claro. Está en proceso, está en proceso. Bien, yo creo que la historia, o sea, hablando de manera general, la historia da para mucho, no solamente en el ámbito de la investigación, o sea, la historia puede servirnos desde el punto de vista de la gestión cultural, la museografía, la docencia, los archivos, ¿no? Creo que, o sea, hay un espacio amplio, ¿no? Y creo que cada espacio da un reconocimiento importante en cada ámbito, eso es una cuestión hoy más que nunca innegable. El ámbito de la investigación, y para entrar a responder esa pregunta, creo que sí, estimado Daniel. La investigación sí te puede brindar tener, digamos, una vida, ¿no? O sea, enfocarte de lleno a la investigación. Quiero cerrar comentando mi experiencia que tuve el año pasado, ¿no? El año pasado que viajé a España para sustentar la tesis de máster, me encontré con 10 amigos, ¿no? Todos eran amigos nuevos. Incluso había uno peruano que me lo encontré ahí en la Plaza de la Constitución, ¿no? Me hizo una broma así de una palomeada peruana, ¿no? Y dije, oye, ¿quién es? Y era un amigo peruano que estaba con una beca muy importante, estaba viviendo ya 6 meses en España, había llevado a su sobrino, había viajado, había hecho el Eurotrip. Bueno, todos estos amigos que eran mexicanos, españoles, todos estaban en el archivo de Indias investigando con una beca en específico, ¿no? ¿Cómo se llama? La Fundación Tauro del Pino, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre de las becas, pero cada uno tenía una beca diferente. Entonces, con eso quiero decirles que cuando uno va por las oportunidades finalmente terminan llegando, ¿no? Y creo que ese sería mi mensaje de cierre para los chicos que nos ven, para los amigos, para los colegas. O sea, cuando uno va a las oportunidades, las encuentra finalmente, ¿no? Y puedes acceder a una beca, a otra, a una estancia de investigación. Creo que hay muchísimas cosas a las que uno puede acceder, ¿no? Siempre y cuando se las proponga. Gracias, Fran. Miguel. Sí, sobre el primer tema, si se puede vivir de hacer investigación, yo creo que sí, pero creería que hay que hacer o sea, como una nota a pie de página. En este momento las universidades peruanas, si es que uno quiere hacer investigación desde universidades, uno puede hacer investigación trabajando aparte, pero si uno quiere hacer investigación desde las universidades peruanas, tiene que considerar que el principal requisito que le va a exigir la universidad es publicar en revistas indizadas, ¿no? Y esa va a ser la forma en la que a uno lo midan. Si no estás publicando en revistas indizadas o no estás publicando en general, las universidades no te van a ver, o sea, está funcionando así hoy el mercado. Y yo creo que esto funciona en general para las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿no? De seguro es más exigente ahora para nosotros, pero así funciona en este momento el tema de hacer investigación. Vamos, este es el rótulo con el que las universidades contratan a las personas. Hacer investigación es producir y que mi nombre aparezca en una publicación. Ese es, no, estoy simplificándolo bastante, pero creo que eso es lo más realista que podemos hacer con este caso.
Lo segundo, y el mensaje, y quiero tomar algo que Frank creo que dijo y que es muy importante, este tema de intentarlo. La beca no llega simplemente o sea, llega sí por los méritos académicos de uno, por centrarse, por estudiar, por haber construido un buen método, una buena problemática y todo, pero uno tiene que postular a 10, a 20 o a 50 para que aparezca una beca en donde te acepten. O sea, y lo importante aquí es, si te rechazan en una, no desanimarse. O sea, es eso. O sea, a mí me pasó así. A mí me rechazaron en una y al año siguiente volví a postular y la obtuve, pero esto funciona así. O sea, nos van a rechazar de muchas becas hasta que nos den alguna en la cual simplemente consigamos lo que nos falta. Y esto es así. O sea, no somos los únicos que postulamos, pero la persistencia en este camino, finalmente uno postula una beca más allá de por obtener un sueldo malo o bueno, porque quiere seguir haciendo investigación. Y si quieres seguir haciendo investigación, la beca va a llegar en algún momento, ¿no? Sí, más bien, sí, bueno, yo ya creo que estamos cerrando, ya en otra oportunidad vincularemos seguramente experiencias en torno a la investigación, y lo que señalabas precisamente, Miguel, y también Fran, porque ahí hay un dilema, ¿no? Publicación de libros y publicación en revistas indizadas, ¿ya? A mí, por ejemplo, no... Yo estoy en ambos lados, ¿ya? Pero yo sí puedo decir que sí vivo de la investigación casi al 85-90%, pero es coyuntural, ¿no? Lamentablemente en el Perú es coyuntural. No necesariamente uno va a estar siempre ahí, pero bueno, ese será tema para otro debate. Solamente agradecerles, ¿no? A ambos, tanto a Miguel Angulo y Fran Díaz Pretel, tanto Miguel desde aquí, desde Lima, y Fran desde el norte, ¿no? No el norte chico, no el norte grande, ¿no? Desde Trujillo. Y más bien, gracias por estar acá y gracias a todos los que se han conectado el día de hoy, por las preguntas que han hecho, los comentarios, ¿no? Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Más bien, gracias por inaugurar esta sección ¿no? de diálogo de experiencias, y ya seguramente la próxima semana estaremos con otro tema también importante, ¿no? Más bien, gracias y seguimos en contacto, pues. Cuídense. Gracias a ustedes, gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en próximos congresos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.